Dios les bendiga, hermanos. Déjenme decirles que este es el tercer domingo que no nos reunimos en el templo, que no nos vemos, no nos saludamos, no nos abrazamos, no estrechamos las manos. Y quizá creo que la humanidad ante esta circunstancia que estamos pasando esté extrañando más estos gestos de amor, de afecto, que las cosas materiales. Pero sabemos que aunque no nos podemos ver y no nos podemos saludar, como iglesia debemos de seguir perseverando en conocer a Dios a través de su palabra. Porque aún en las situaciones en las que Dios nos coloca, siempre es con el único fin de ser edificados por nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos exhorta a velar y orar. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Son palabras de Jesús y vamos a ver por qué les dice estas palabras a sus discípulos. Estas palabras de Jesús ocurrieron antes de que Pedro lo negara 3 veces. Y unos versículos antes, en Mateo 26:33, Jesús anticipa la negación de Pedro y después de eso los lleva a Getsemaní. Y estando en ese lugar, precisamente aparta a Pedro junto con otros 2 discípulos, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y retirándose un poco Jesús les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Espérenme aquí y velen conmigo. Jesús estaba angustiado, estaba triste, porque él sabía que había llegado la hora en el que él tenía que dar su vida y derramar su sangre por ti y por mí. Y dice la palabra de Dios que él pasa una hora hablando con nuestro Señor. Y después regresa con sus discípulos y dice la palabra de Dios que los encuentra durmiendo y les dice: así que no pudieron velar conmigo una hora. Y después de esto les dice unas palabras que nosotros no debemos de tomar a la ligera, y mucho menos en esta situación mundial donde podemos perder nuestra mirada y ponerla en el mundo, cuando sabemos a dónde debemos de mirar. Jesús les dice: velad, manténganse alertas y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y Pedro, que unos versículos atrás había hasta persuadido a los demás discípulos, porque Jesús le dijo que lo iba a negar, y Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y dice la palabra de Dios que todos los discípulos dijeron también lo mismo. Pero en este pasaje vemos que Jesús los encuentra dormidos, después de que había pasado una hora derramando su angustia y tristeza delante de Dios. Y les hace ver que aunque ellos tienen buenas intenciones, son débiles en la carne. El Espíritu de Dios está dispuesto a gobernar nuestras vidas, pero debemos de entender que somos débiles en la carne, y Jesús nos da un mandamiento, un deber como hijos de Dios, una necesidad que tenemos sabiendo nuestra condición como seres humanos. Jesús nos dice a través de este evento: velen y oren para que no entren en tentación. Y hay muchos motivos por lo cual nosotros debemos de doblar nuestras rodillas, humillar nuestro corazón. Pero vamos a ver 2 grandes motivos por el cual
debemos de estar velando y orando. Y el primer motivo lo podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, donde dice la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el contexto aquí, si ustedes pueden en sus casas leer todo el capítulo 5, es sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos anima a velar, a estar alertas y a ser sabios, porque no sabemos cuándo estaremos delante de Dios. Sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y un ladrón, cuando va a entrar a robar, sabemos que no nos manda un mensaje de WhatsApp, ni nos manda un comunicado, ni nos manda un correo electrónico. Por lo tanto, debemos de estar alertas. Pero también en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí es un contexto totalmente diferente al anterior. Nos dice que tenemos que velar porque tenemos un enemigo que no duerme, que cualquier oportunidad que le demos nos puede devorar. Nuestro adversario, el diablo, quiere devorar a nuestros hijos, quiere devorar nuestro matrimonio, a nuestras familias, y debemos de resistirlo velando, estando firmes en la fe, siendo fortalecidos, afirmados y establecidos en Él, en nuestro Dios. El velar como hijos de Dios no es una opción, es un deber, un mandamiento. Es verdad, estamos ante una situación en la que el tema central es el coronavirus, el COVID-19, y es por esta razón que estamos quizá en casa y guardando la sana distancia, como nos lo han dicho nuestros gobernantes. Pero como hijos de Dios tenemos un deber que no tenemos que olvidar ni mucho menos tomarlo a la ligera: el deber de velar y orar. Ciertamente sus discípulos se habían dormido, no estaban velando como se los había mandado Jesús. Es decir, hablando físicamente, ellos no habían permanecido despiertos orando a Dios. Porque eso es lo que significa velar: mantenerse despiertos, estar alerta. Estas palabras, como ya lo hemos dicho, no solo es de estar despiertos físicamente, sino a través de los pasajes que hemos leído, es de estar despiertos espiritualmente y moralmente. Que a pesar de lo que estamos viviendo en este mundo y estamos alerta de lo que pasa, nuestra mirada debe de estar arriba. Dice la palabra de Dios: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. A pesar de lo que esté pasando, estemos viviendo, siempre debemos de mantener una relación con Dios. Si no oramos y velamos, déjenme decirles que estamos en peligro, porque el mundo no solo tiene este virus que afecta a nuestro cuerpo. Déjenme decirles que el mundo está lleno de enfermedades espirituales que pueden afectar nuestra vida espiritual, aún estando en casa, y provocar la muerte eterna. Así que no solo debemos de preocuparnos por nuestra vida física,
sino también por nuestra vida espiritual, por nuestras almas. Si queremos saber cómo estamos espiritualmente, entonces debemos de pensar qué tanto tiempo pasamos orando y velando, leyendo su palabra. El Señor nos manda a velar y orar y a no distraernos por nada de lo que esté pasando en el mundo. Tenemos un enemigo que anda al acecho y ese enemigo no descansa. Y también sabemos que estamos esperando la venida de nuestro Señor y esperamos ser arrebatados. Por lo tanto, hermanos, debemos de llevar una vida equilibrada, siendo fieles en cumplir con nuestras obligaciones, con nuestra relación con Dios. Jesús vivió una vida llena de oración y también nos enseñó a orar. Los apóstoles, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, vivieron una vida llena de oración y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura nos enseña sobre la necesidad de orar y no desmayar. Incluso la historia de la Iglesia nos muestra que la oración es el motor que mueve el reino de Dios en la tierra, porque es en nuestra relación con Dios cuando Él habla nuestras vidas y nos dice lo que tenemos que ser. Por tanto, debemos de mantenernos velando y en oración, porque lo necesitamos como iglesia, porque lo necesitan nuestras familias y aún nuestros gobernantes necesitan de nuestras oraciones. Nuestra vida cristiana necesita una vida llena de oración para mantener nuestra relación con Dios y estar firmes en los días malos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mantengámonos, hermanos, velando y orando, porque los días son malos, porque sabemos y creemos firmemente que nuestro Señor está por venir y no sabemos cuándo será. Estad firmes en lo que hemos creído y no temamos, sino velemos en oración. Dios les bendiga, hermanos.